La investigación judicial contra Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno, ha tomado un giro inesperado que deja más preguntas que respuestas. El juez Juan Carlos Peinado, encargado del caso, ha revelado detalles sorprendentes sobre el estado financiero de Gómez. Según la información del Punto Neutro Judicial, Begoña Gómez figura como titular, autorizada o representante en un total de 11 cuentas bancarias, pero el saldo total es de apenas 40 euros con 25 céntimos. ¿Cómo es posible que alguien que vive en un palacio, con acceso a recursos, tenga unas cuentas tan desoladoras? ¿Qué significa esto para la investigación en curso? Quédate hasta el final de este vídeo para conocer todos los detalles de este polémico caso que involucra tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida. Los hallazgos iniciales del juez. El análisis financiero de Begoña Gómez abarca un periodo de 5 años, desde diciembre de 2019 hasta noviembre de 2024. En este tiempo, el Punto Neutro Judicial ha identificado 11 cuentas vinculadas a su nombre. 5 cuentas como titular. 2 cuentas como autorizada. 4 cuentas como representante. De estas, únicamente 2 tienen saldo, una con 40 euros con 10 céntimos y otra con 15 céntimos. El resto están completamente vacías. La clave de la investigación: si bien estas cifras parecen indicar una falta de recursos financieros, el juez sospecha que el dinero podría estar en otras cuentas no declaradas. Este vacío de información ha llevado al magistrado a ordenar una nueva solicitud de datos fiscales y bancarios para rastrear posibles fondos ocultos. Los delitos que se investigan. Begoña Gómez está siendo investigada por hasta 4 delitos graves. 1. Tráfico de influencias. 2. Corrupción en los negocios. 3. Apropiación indebida. 4. Intrusismo profesional. El caso se centra en el supuesto aprovechamiento de su posición como esposa del presidente para acceder a beneficios y recursos económicos. Las cuentas analizadas hasta ahora no justifican su estilo de vida ni los recursos que habría manejado en los últimos años. El papel de Pedro Sánchez en esta polémica. Este caso no solo afecta a Begoña Gómez, sino que también pone en una posición delicada al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Los críticos señalan que la falta de transparencia en los movimientos financieros de su esposa podría tener implicaciones políticas y éticas para el líder socialista. La pregunta que muchos se hacen es: ¿Pedro Sánchez estaba al tanto de estas irregularidades? Hasta ahora, el presidente ha evitado pronunciarse directamente sobre la investigación, lo que ha generado un clima de especulación y desconfianza. ¿Dónde está el dinero? El juez Peinado ya ha dejado claro que las respuestas del Punto Neutro Judicial son incompletas. Esto ha llevado a ordenar nuevas investigaciones para identificar otras posibles cuentas, bienes o activos que puedan estar vinculados a Begoña Gómez. Además, se están revisando contratos, transferencias y movimientos que podrían conectar a la investigada con las acusaciones de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. La opinión pública reacciona. En redes sociales y medios de comunicación, la noticia ha generado un intenso debate. Algunos usuarios cuestionan cómo es posible que alguien en la posición de Begoña Gómez tenga cuentas prácticamente vacías, mientras otros defienden que esto podría ser una estrategia de defensa para minimizar las acusaciones. Comentarios como: ¿de verdad quieren que creamos que vive con 40 euros en el banco? Otro caso más que demuestra la necesidad de transparencia en las altas esferas. Esto no se sostiene, y las autoridades deben investigar a fondo. Estos reflejan la polarización que este caso está generando en la sociedad española. El siguiente paso en la investigación. El juez Peinado continuará ampliando el alcance de la investigación, solicitando datos a organismos fiscales y bancarios para completar el mapa financiero de Begoña Gómez. Mientras tanto, el caso sigue ganando relevancia mediática, y la presión sobre el gobierno de Pedro Sánchez no deja de aumentar. La investigación sobre las cuentas bancarias de Begoña Gómez no solo ha sacudido los cimientos de la opinión pública, sino que también ha abierto una serie de interrogantes que parecen ir más allá de la esfera judicial. El hecho de que una figura como Gómez, esposa del presidente del gobierno, aparezca con un saldo irrisorio en múltiples cuentas bancarias ha generado incredulidad y especulaciones sobre una posible estrategia de ocultamiento de activos. La magnitud del caso y sus implicaciones. El juez Juan Carlos Peinado, consciente de las posibles repercusiones, ha enfatizado en la necesidad de ampliar las pesquisas para identificar cualquier irregularidad. Según fuentes cercanas al caso, el análisis inicial de las cuentas podría ser solo la punta del iceberg.
Los expertos apuntan a la posibilidad de que Gómez pueda estar utilizando estructuras más complejas para gestionar sus finanzas, como cuentas en el extranjero, fideicomisos o inversiones en bienes inmuebles no registradas a su nombre. Esta hipótesis no sería descabellada, considerando que las acusaciones que enfrenta incluyen tráfico de influencias y corrupción en los negocios, delitos que suelen implicar transacciones financieras cuidadosamente ocultas. La presión sobre las instituciones. El avance de esta investigación no solo pone en el foco a Begoña Gómez, sino que también genera presión sobre el sistema judicial y los organismos encargados de fiscalizar los movimientos financieros de figuras públicas. Críticos del gobierno señalan que este caso podría convertirse en un examen para la transparencia y la imparcialidad de las instituciones españolas. Además, la oposición ha aprovechado este escándalo para cuestionar la integridad del gobierno. Algunos líderes políticos ya han exigido explicaciones públicas tanto a Begoña Gómez como a Pedro Sánchez. El silencio del presidente ante este asunto ha sido interpretado por algunos sectores como una señal de debilidad o, peor aún, como una aceptación tácita de las irregularidades. La estrategia de la defensa. En este contexto, el equipo legal de Begoña Gómez podría estar preparando una defensa basada en minimizar la magnitud de las acusaciones. Algunas fuentes sugieren que podrían argumentar que los bajos saldos en sus cuentas demuestran que no existe enriquecimiento ilícito ni manejo de grandes sumas de dinero. Sin embargo, este enfoque tiene sus riesgos, ya que también abre la puerta a preguntas sobre cómo financia su estilo de vida y qué mecanismos utiliza para manejar sus recursos. Este punto, combinado con la sospecha de cuentas no declaradas, podría complicar aún más su situación legal. El impacto mediático y la percepción pública. El caso de Begoña Gómez ha encendido un debate no solo sobre la gestión del poder, sino también sobre los privilegios que rodean a figuras asociadas con el gobierno. En redes sociales, se multiplican los comentarios críticos sobre el contraste entre la posición de Gómez y el estado de sus cuentas. Algunos usuarios ironizan con la idea de que alguien en su posición pueda sobrevivir con tan poco dinero en sus cuentas, mientras que otros expresan su indignación por lo que consideran un intento de ocultar la verdad. ¿Qué más podría salir a la luz? Uno de los aspectos más intrigantes de esta investigación es la posibilidad de que nuevas pruebas revelen conexiones entre las finanzas de Begoña Gómez y figuras empresariales o políticas. Algunos analistas sugieren que podría haber un rastro que conecte los fondos no declarados con contratos públicos o actividades empresariales vinculadas a su entorno profesional. La pregunta clave sigue siendo, ¿dónde está realmente el dinero de Begoña Gómez? La respuesta a esta incógnita podría no solo esclarecer su situación, sino también arrojar luz sobre posibles redes de corrupción que podrían tener implicaciones mucho más amplias. El impacto político, una tormenta que podría alcanzar a Pedro Sánchez. Mientras la investigación avanza, las implicaciones políticas de este caso comienzan a hacerse más evidentes. Como figura pública y primera dama, Begoña Gómez no solo representa a su familia, sino también a la imagen del gobierno que encabeza Pedro Sánchez. Los adversarios políticos del presidente han aprovechado la coyuntura para vincular este escándalo a una supuesta falta de ética en la gestión del poder por parte del PSOE. Los rumores sobre cuentas no declaradas y posibles fondos en el extranjero podrían dañar gravemente la percepción pública del gobierno, especialmente en un momento en que la transparencia y la rendición de cuentas son temas centrales en el discurso político. La oposición ya ha solicitado que se celebren sesiones parlamentarias para discutir las posibles implicaciones del caso y exigir explicaciones claras al Ejecutivo. La figura de Begoña Gómez en el ojo del huracán mediático. A lo largo de los años, Begoña Gómez ha mantenido un perfil relativamente discreto en comparación con otras figuras asociadas a líderes políticos. Sin embargo, el caso ha arrojado luz sobre su papel como empresaria y su relación con contratos públicos y privados. El hecho de que Gómez esté siendo investigada por delitos como el tráfico de influencias y la corrupción en los negocios ha llevado a algunos analistas a plantear si su rol como primera dama le otorgó un acceso privilegiado a oportunidades que de otra manera no habría tenido. Los medios de comunicación no han tardado en escarbar en su trayectoria profesional, buscando posibles conexiones entre su actividad empresarial y los fondos públicos. Este escrutinio mediático ha generado una presión adicional no solo para Gómez, sino también para el entorno del presidente. ¿Qué puede esperar el juez de las próximas pesquisas? El magistrado Juan Carlos Peinado, conocido por su rigurosidad en investigaciones complejas, ya ha solicitado información complementaria para esclarecer el panorama financiero de Begoña Gómez. Los próximos pasos podrían incluir
Revisión de contratos y relaciones comerciales, identificar si hay vínculos entre Gómez y empresas que se hayan beneficiado de contratos públicos. Auditoría de movimientos internacionales, rastrear posibles cuentas en el extranjero o inversiones que no hayan sido declaradas. Declaraciones de testigos clave, determinar si existen colaboradores o socios que puedan aportar información relevante sobre sus finanzas. Estas medidas podrían arrojar más luz sobre el origen y destino de los fondos que, según las sospechas del juez, no están reflejados en las cuentas analizadas hasta ahora. La presión pública y la respuesta del PSOE. A medida que este caso continúa acaparando titulares, el PSOE enfrenta una creciente presión para emitir declaraciones claras sobre su postura respecto a la investigación. Hasta el momento, el gobierno ha optado por guardar silencio, posiblemente para evitar alimentar más la controversia. Sin embargo, este enfoque podría ser contraproducente si la opinión pública percibe que se está evadiendo el problema. En el terreno político, algunos líderes del PSOE han tratado de desmarcarse del caso, argumentando que se trata de una cuestión personal y no de un asunto relacionado con la gestión pública. Sin embargo, esta estrategia es difícil de mantener cuando las acusaciones incluyen posibles vínculos con recursos públicos. El debate en redes sociales, apoyo y crítica divididos. El caso ha polarizado a la sociedad, y las redes sociales se han convertido en el campo de batalla donde se enfrentan quienes defienden a Gómez y quienes exigen que se investigue a fondo. Comentarios como: otro caso de corrupción en las altas esferas, ya es suficiente. Esto parece más una caza de brujas que una investigación seria. Si no tiene nada que ocultar, ¿por qué no muestran todas las cuentas? Estos reflejan la división en la opinión pública sobre si Gómez está siendo víctima de una persecución política o si realmente hay irregularidades graves que deben salir a la luz. La investigación sobre Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno, ha revelado más interrogantes que respuestas hasta ahora. Con cuentas prácticamente vacías, acusaciones de tráfico de influencias y corrupción, y un creciente escrutinio público, este caso amenaza con convertirse en un símbolo de los retos que enfrenta España en materia de transparencia y ética en el poder. El juez Juan Carlos Peinado continuará buscando pruebas que arrojen luz sobre los posibles activos no declarados de Gómez, mientras que la presión política y mediática no hará más que aumentar. Este caso no solo pone en juego la credibilidad de una figura pública, sino que también desafía la narrativa del gobierno sobre integridad y buen uso de los recursos públicos. La opinión pública está dividida, pero lo que parece evidente es que este escándalo seguirá dando de qué hablar. El papel de los medios, las redes sociales y las próximas revelaciones determinarán si Begoña Gómez puede superar este episodio o si las implicaciones alcanzarán niveles aún más altos en el ámbito político. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que Begoña Gómez será capaz de justificar su situación financiera? ¿O consideras que hay algo más detrás de estas cuentas vacías? Déjanos tus comentarios, suscríbete a Política sin Censura y activa la campanita para estar al tanto de este y otros casos que marcan la actualidad política. Nos vemos en el próximo vídeo.